Buen día tengan todos ustedes. Soy el doctor Juan Salinas, soy el titular del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud a nivel estado de Coahuila. Quisiéramos pues dirigirnos a ustedes para tratar temas importantes de metodología de investigación. En este caso, pues cómo hacer un protocolo y en determinado momento inclusive cómo escribir un reporte a las autoridades, una investigación científica, el reporte, un artículo a publicar, una tesis, maestría, doctorado, etcétera, que son situaciones que por lo general para eso hace un protocolo de investigación. Entonces el protocolo de investigación tiene una secuencia bien definida. A mí me ha servido siempre empezar con la pregunta de investigación para que de manera lógica vengan los objetivos, después vengan las hipótesis, después vengan los resultados, el material y método, hasta terminar la publicación. Bueno, pues una parte importante de un protocolo, de una tesis o de una publicación, pues es el título. El título nos debe dar una idea clara de lo que se trata el proyecto, de lo que se trata el protocolo de investigación o el artículo que estamos publicando o el reporte que estamos llevando ante nuestras autoridades de salud. El título tiene que tener el menor número posible de palabras, pero te deben describir ampliamente el contenido. Desde este sentido, pues es muy importante porque en muchas ocasiones lo único que leemos cuando estamos viendo un índice o cuando estamos haciendo en una búsqueda en internet, en las interfaces que hay para hacerlo, pues muchas veces el título es lo que leemos. Si no describe, si no es atractivo, por inicio de cuentas, y si no describe lo que el protocolo o el artículo de investigación nos va a decir, como lector pues me puede no interesar, y si no me interesa pues lo paso de largo. Y recuerden que en estos casos pues uno vive de las citas que tenga el artículo científico o del reporte adecuado a las autoridades o de una tesis suficiente para hacer una lectura, una defensa adecuada y poder obtener mi grado. Después del título por lo general van los autores. ¿Quién se incluye en los autores? Únicamente los que realmente participaron en el proyecto, tanto en la concepción como en el experimento si se lleva a cabo. No es de favores, de que pues bueno, voy a meter a fulanito porque es mi amigo. Normalmente en los autores hay un orden de importancia. El primer autor pues se supone que es el importante, que es el que tuvo el concepto que derivó en el protocolo de investigación o en el artículo científico o en el reporte autoridad. Por lo general es el que concibe el proyecto. De ahí en adelante, el segundo, tercer autor pues tienen participación cada vez con menor importancia, y el otro autor que también reviste una especial importancia pues es el autor correspondiente. ¿Qué hace el autor correspondiente? Pues es el que se encarga de, una vez publicado el artículo científico en cualquiera de las revistas pues especializadas para ello, es el que responde la correspondencia, por de alguna manera. Si yo estoy hablando sobre retraso en el desarrollo de tuberculosis, en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, si soy el autor correspondiente, todas las preguntas que genere ese artículo en determinado momento, yo voy a tener la obligación de responderlas, y por eso en el título, en los autores, se pone quién es el autor correspondiente, se especifica. ¿Qué más se especifica? Pues bueno, el domicilio para correspondencia,
correo electrónico, etcétera, etcétera. Todo lo que sea importante para que pueda encargarse este autor de contestar las preguntas que suscite o que generen la investigación. Después de esto, ya cuando estemos haciendo la tesis o el artículo, aclaramos que no en el protocolo de investigación, por lo general tenemos un resumen. Un resumen pues es una versión en miniatura del artículo, o sea, tiene un sumario breve de cada sección. O sea, un resumen va a tener una introducción, un material y métodos, resultados, una discusión, etc. Y súper importante porque al igual que el título, si yo descarté ver el artículo o si yo me llamó la atención por el título, lo siguiente que leo pues es el resumen. Esta es la última oportunidad que tengo para interesar al lector, en el sentido de que debe ser un resumen muy bien escrito, que tenga todas las secciones y que me permita, si es el tema del que estoy revisando o del que quiero publicar o del que quiero hacer mi protocolo, debe incluir todos los datos necesarios para que me interese seguir leyendo el resto del artículo. La primera parte o de las primeras partes de un protocolo de investigación o de un artículo o de una tesis pues va a ser la introducción. La introducción se limita preferentemente, iba a decir casi única y exclusivamente, a los temas que van a abordar que se van a abordar durante el protocolo de investigación o la publicación. Debe estar escrito muy claramente. Si la introducción es la parte de un protocolo de investigación, puesto que estoy en la etapa de planeación, aquí lo que vamos a hacer es que los tiempos verbales pues van a ser en futuro. Si ya estoy en la escritura del artículo, si ya está el artículo, pues bueno, ya cambiamos el tiempo gramatical para el tiempo presente y en algunas secciones para el tiempo pasado. Una parte muy importante del protocolo de investigación, si es una tesis inclusive uno lo manifiesta, y si es un artículo pues lo plasma pues como el propósito de la investigación, y en la justificación se exponen las razones que motivaron a llevar a cabo el proyecto. Entonces esto es una manera de clarificar cuál es mi visión pues de lo que yo estoy haciendo, o de lo que quiero hacer, o de lo que hice si ya es un proceso completado. Bueno, en el protocolo es muy importante el planteamiento del problema, que por lo general se culmina con la pregunta de investigación. En el planteamiento se desarrolla la idea central, o sea, se afina, se define, y al coronarlo con una pregunta de investigación, obviamente que se tiene que hacer precisamente como una interrogación, porque de esto se van a desprender los procedimientos futuros. ¿Qué van a ser los procedimientos futuros? Pues los que están marcados. De mi pregunta de investigación, obviamente, que van a seguir mis objetivos, y de mis objetivos las hipótesis de solución, y de esto cómo voy a hacerle para responder a mi pregunta. Por ejemplo, si yo me estoy queriendo abordar el tema de amigdalitis aguda, bueno, pues entonces mi pregunta de investigación, que va a coronar mi planteamiento del problema, el planteamiento del problema me dirá que la incidencia de los casos de amigdalitis han estado aumentando, etcétera, etcétera. Y mi pregunta pues es muy clara, o sea, ¿cuál es la incidencia, por ejemplo, de amigdalitis aguda en la consulta externa de tal lugar? Entonces, la pregunta de investigación, como su nombre lo dice, va redactada en forma interrogativa. Después de mi pregunta de investigación siguen los objetivos. Si yo me planteé que cuál era mi incidencia de amigdalitis aguda,
mi objetivo principal pues va a ser determinar precisamente la incidencia de amigdalitis aguda en el área geográfica que me pretenda estudiar, sea mi consultorio, sea un área geográfica, si estoy en mi rol de epidemiólogo estatal pues en Coahuila, etcétera, etcétera. Normalmente el objetivo se empieza con un verbo en infinitivo. Entonces, si mi pregunta, pues cuál es la incidencia de amigdalitis aguda en tal área, mi objetivo va a ser determinar la incidencia de amigdalitis aguda en tal población. De ahí yo me elaboro una hipótesis. Una hipótesis es una declaración en este caso sobre amigdalitis aguda, que va a tratar de explicar el problema y que va a permitir en esta hipótesis que dé la entrada a que pueda ser corroborado. Entonces, por ejemplo, mi hipótesis, si me pregunta es cuál es la incidencia de amigdalitis, y si mi objetivo es determinar la incidencia de amigdalitis aguda, pues mi hipótesis va a ser que tendrá una incidencia similar a los otros lugares geográficos que tengan características similares en su población. Como ven, hasta este momento todo va concatenado.